el recuerdo y las enseñanzas que ha dejado Monseñor Angelelli hoy en el día de su recordatorio. Monseñor, un gusto, ¿cómo le va? Buenas tardes, Jorge Ocampo lo saluda. ¿Cómo está? Jorge, buenos días, buenas tardes y buenas tardes también a toda la audiencia. Y bueno, un gusto poder comunicarnos especialmente en este día, ¿no? Un día especial, Monseñor, que marca, o que tendría que marcar, mejor dicho, ¿qué recuerdo y qué enseñanza en la memoria de los riojanos en homenaje a Monseñor Angelelli? Bueno, primero que un pastor que vino de otra tierra y que se vino dispuesto a hacerse un riojano más, como él dice, y bueno, y dio lo mejor de sí para esta tierra, para esta gente aquí de La Rioja, y él mismo fue también madurando y creciendo como persona y pastor aquí, ¿no? Por lo tanto, quizá un primer punto a resaltar es que, bueno, el hacerse del lugar es como un punto importante para un sacerdote, para un pastor, ¿no? Y el hacerse un lugar en él tuvo mucho que ver también con escuchar a la gente, comprender sus necesidades, y a partir de allí, bueno, llevar adelante lo que es la vida de la Iglesia en una época en que la Iglesia también iniciaba un proceso muy fuerte de renovación como tal, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, donde se promovió mucho más la participación de todos los bautizados y la valoración de cada bautizado en las tareas que comúnmente hace cada uno desde su profesión y desde su oficio, ¿no? Entonces esa apertura, una mayor participación, fue como una clave también en su tarea. Entonces esta escucha, este percibir cuáles eran las dificultades, los problemas de la época, y responder no solo él, sino también con otros, marcó como un cambio importante en la Iglesia riojana, en sintonía con lo que también la Iglesia quería renovarse a nivel mundial, ¿no? Y eso, bueno, él también lo buscó aplicar aquí en la diócesis, bueno, en una época difícil, ¿no? Entre contextos democráticos y también de dictadura, también en un contexto donde algunos se sumaban al cambio, a la renovación, y otros no, lo cual generaba tensiones que también él con un espíritu evangélico lo enfrentó, ¿no? Fue el comienzo de un largo diálogo entre la Iglesia y el pueblo, rompiendo por ahí esa gran distancia o esa reja que separaba la del padre, la del cura, con la gente, que la gente de pronto tenía al cura párroco como en un altar y que no se podía hablar. Y él creo que rompió esa regla, se acercó a la gente, habló de igual a igual, y puede haber sido ese un puntapié muy importante de la unión del pueblo con la Iglesia, Monseñor. Sí, primero una cercanía, ¿no? Una cercanía muy grande de él con la gente, que tiene que ser propio también del pastor y de todo creyente, estar involucrado con la vida de los demás, pero que se había caído un poco en eso, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿quién es la Iglesia? Bueno, la Iglesia, o los curas, las monjas, o el consagrado, y en realidad la Iglesia somos todos los bautizados, y él, y bueno, el Concilio Vaticano II, y incluso todo lo que actualmente nos propone el Papa Francisco, es que el eje es el bautismo, ¿no? Es decir, bueno, somos bautizados, somos creyentes, y los pastores estamos al servicio de, ¿no? Por lo tanto, la cercanía, la escucha tiene que ser algo propio, y en eso Angelelli fue un adelantado en cuanto a los cambios, ¿no? Él era muy cercano, muy sensible, muy atento, y a partir de allí, bueno, buscaba como pastor y como iglesia responder. Por eso que él valoraba mucho, él a veces tenía esta expresión, ¿no? Muchas veces cuando se dirigía a los demás, se dirigía a los creyentes y a los no creyentes, ¿no? Como que decía ahí, entre todos construimos la sociedad y tenemos que caminar juntos, cada uno de su perspectiva particular, ¿no? Este tiempo que hoy vive la Iglesia, nuestro país políticamente convulsionado, ¿cree que hubiera sido un buen pastor tratando de orientar, tratando de acercar partes y no cosechar tanta grieta como la que estamos cosechando ahora los argentinos, Monseñor? Y bueno, eso, él sin duda que buscó eso, ¿no? De hecho, incluso en la época de persecución y eso, hasta él mismo fue a hablar con aquellos que estaban persiguiendo a la Iglesia en este tiempo, ¿no? Que eran los militares en Córdoba, como buscando acercar las partes, ¿no? Y sin duda que ese es un camino, no siempre
fácil, y no siempre uno encuentra las respuestas adecuadas, pero el camino del diálogo y de acercar parte tiene algo propio también del pastoreo, siempre que también haya como respuesta, ¿no? Su rol actual, monseñor, me imagino que no debe ser nada fácil en función de tratar de conciliar las grietas políticas con el pueblo cristiano. Nosotros estamos siempre bajo el paraguas del cristianismo en nuestra religión oficial, pero sin embargo por ahí hacemos cosas que no pertenecen a la idiosincrasia del cristianismo. Bueno, nosotros hace poquito hicimos un encuentro social aquí, en La Rioja, de todo el NOA, sí, justamente para reflexionar sobre la democracia en estos 40 años, y también a la luz de justamente el aporte de Angelelli y del Papa Francisco. Y bueno, salía muy fuerte esto, ¿no? La importancia de la participación del cristiano en el ámbito social y en la política de modo particular, para que las respuestas a todas las problemáticas puedan gestarse desde la participación, no esperar que vengan respuestas de arriba. Sin duda que los gobiernos tienen que hacer su aporte, pero como pueblo, al participar, también tenemos que proponer, que acompañar, que también, ser crítico a veces de lo que no se hace, pero la participación sería como una clave si queremos vivir a fondo la democracia, y eso tenemos que promoverlo, ¿no? Como iglesia estamos dando pasos al respecto, y en ese encuentro que hicimos aquí en el Colegio San Francisco salió muy fuerte eso, ¿no? Yo creo, padre, que la iglesia la pongo yo, desde mi opinión, en un lugar muy importante que tiene que ver como un verdadero mediador entre un montón de acciones políticas que a veces están solamente destinados al enriquecimiento propio del político contra aquel más humilde de los pueblos. La iglesia creo que es el nexo justo. Lo que sí, bueno, ¿sabe qué es lo que veo, monseñor? Veo como que la iglesia de pronto anuncia, dice y no hace. ¿Es un riesgo que puede correr la iglesia de meterse en opinar y tratar de acercar esta gran diferencia que hoy hay entre los grandes polos políticos contra el pobre que no sabe qué hacer? Bueno, esa es como una tarea que la iglesia lo hacemos también, vamos tratando de construir como entre todos, ¿no? No es tarea, el pastor se puede decir, pero como vos decís, si después no hay acciones concretas, como que no tiene sentido. Por eso nosotros en este encuentro que hicimos social sobre reflexionar sobre la democracia invitamos a varios sectores, bueno, algunos fueron, otros no, y ahora también con la Comisión de Justicia y Paz estamos también elaborando una propuesta para el diálogo con los distintos sectores, ¿no? Sobre todo con los candidatos, y bueno, y serán dando los pasos, ¿no? que se puedan, pero quizás tenemos que buscar mejores mecanismos para este acercamiento, ¿no? del pueblo con los dirigentes, que es clave. Y bueno, o también con las instituciones. Nosotros ahora, por ejemplo, el tema de las adicciones, se armó un grupo, una pastoral para acompañar esta trágica situación que viven tantas familias. Y bueno, a partir de ahí vamos a empezar a hablar con un dirigente, con otro, preguntando también a los que son candidatos, qué proponen para dar un paso a solucionar este problema. Digo, quizás son cosas imperceptibles, pequeñas, pero que van tratando de abrir un camino nuevo, ¿no? Para que se dé un mayor acercamiento a esta distancia que estás diciendo, ¿no? Pero creo que en esto tenemos que todos hacer un aporte, ¿no? Las universidades, no sé, los colegios profesionales, los estamentos que unen, no sé, a los empresarios, los gremios, ¿no? Como que es una tarea de todos, ¿no? Y la iglesia alentando también el camino. Yo soy católico, apostólico romano, monseñor, soy muy creyente sobre todo en mi santo patrono, que es San Nicolás. En los santos creo en todos, pero por ahí es como que me enojo y le confieso esto públicamente, lo hago, en función de que la iglesia es un excelente mediador y creo que a veces no aprovecha ese gran poder que tiene de convicción y sobre todo de respeto. ¿Y sabe dónde veo una gran falla, monseñor? Discúlpeme que lo hable con la sinceridad que le hubiera encarado en la calle a usted para hablar de este tema. Tengo 70 años.
Cuando cumplió un aniversario mi esposa de fallecimiento, me fui de la misa faltando unos 15, 20 minutos, porque no aguanté la indisciplina de los fieles, que toman la iglesia como un hecho de ir, pero sin estar concentrados en lo que está pasando. Y yo le eché la culpa a la propia iglesia de no haber vuelto a cultivar, a sembrar, que la iglesia merece un respeto muy especial. Se lo juro que me sentí mal, porque me fui antes, nunca abandoné la iglesia, nunca, no la pienso abandonar. Pero ese día me sentí mal, porque creo que es como que le falta, no es la palabra porque sería demasiado, nos faltaría una educación laica para poder apreciar y volver a tener el sentido del cristianismo, Monseñor. Bueno, primero que la iglesia, en las celebraciones, nosotros tenemos que abrir la participación a todos, ¿no? A veces la gente viene ocasionalmente a la iglesia, no tiene la costumbre de participar, y como usted dice, ¿no? Esa educación se va dando, pero que llega a veces como llega, a veces está más interiorizado, a veces no. Ahí lo importante es que cada uno también vayamos haciendo nuestro propio camino y que lo podamos como sostener, ¿no? Por eso en una celebración, por ejemplo, en una misa, así, la gente viene con mucha intención, a veces viene, qué sé yo, alguien que cumple años, 15 años, viene un grupo de chicos y al cual no están acostumbrados a participar, y nosotros no podemos decirle, bueno, no podés estar o salir porque a lo mejor te vemos inquieto, ¿no? Sí tenemos que hacer un camino de integración de esas personas, la comunidad, o de ir orientando la celebración para que estemos atentos, ¿no? Que muchas veces lo vamos haciendo, pero claro, después en la práctica puede que pase esto, ¿no? Cuando las personas no están acostumbradas a ir a una celebración. Pero bueno, yo te agradezco mucho lo que estás diciendo, porque también nos da elementos para poder ir también acompañando, orientando o diciendo, ¿no? Pues en el caso de la misa, en cada parte, viste, con lo que es lo propio y cómo estar atentos, ¿no? Pero bueno, en eso te agradezco mucho el aporte, porque también nos va a ir ayudando a recibir a todos como vienen, vengan como vengan, pero dando algunas pautas más concretas, ¿no? Yo creo que ese clásico sermón del cura en una misa algún día también se tiene que transformar en una enseñanza, más allá de la interpretación de la palabra de Dios. Pero creo que la enseñanza en cuanto a la educación laica no hay que abandonarla, Monseñor, porque está bien. Es el primer respeto que tenemos que tenerlo. Soy muy creyente y me duele este tipo de acción. Le digo, sufrí ese día, me fui antes, sufrí, porque no aguanté los niños corriendo, los grandes charlando, sonaba un celular, y dije, ¿para qué venir a la iglesia para producir un desorden, no? Yo lo sentí así, y le pido disculpas si es que No, está bien, te agradezco, porque es un modo de ver. Nosotros alentamos que los padres vengan con los chicos a veces entienden, a veces hacen caso, así no, pero preferimos que vengan aún así, porque los chicos tienen que sentir que la iglesia es su casa, ¿no? Y que tienen acá una familia, y bueno, y de a poco también ir ayudándolos a introducirlos en un ambiente de oración, ¿no? Pero la verdad que nosotros valoramos que los padres vengan con los chicos y bueno, esto también hay que ir viéndolo. Si está muy inquieto, bueno, salir un ratito, volver a entrar, pero que queremos que los chicos de pequeños puedan sentir que está en su casa y que tienen todo el derecho a participar, y también que tienen otras personas con las cuales van caminando juntos como familia, ¿no? Es así. Monseñor, le agradezco mucho su participación, su tiempo, este recuerdo en homenaje a Monseñor Angelelli, en este tiempo que nos toca como reflexión, que habría que aprovecharlo para una muy buena y una excelente reflexión por todo lo que dio Monseñor a nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también por su aporte, y que tenga un buen día, ¿no? Gracias, muy amable. Nuestro obispo, Monseñor Braya.